El título de esta enseñanza es Somos más que vencedores, segunda parte. ¿Qué somos usted y yo? Más que vencedores. Dice la Escritura, acompáñeme por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, ¿me acompaña? Y te damos gracias a ti, Señor del cielo y de la tierra, porque formidables y maravillosas son tus obras. Has dado a tu Hijo Jesucristo y por medio de Él no solamente hemos tenido perdón de pecados, nos has reconciliado, sino que también por medio de Él nos das todas las cosas y también nos das victoria en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia que vivamos en nuestra vida. Permite que esta verdad se vaya desarrollando en nosotros, que podamos recibirla, que podamos creerla, que podamos vivir y heredar la bendición de saber que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya tenemos claro que toda victoria en nuestra vida, ¿por medio de quién es? Por medio de Jesucristo. Cuando involucramos a Dios en cada aspecto de nuestra vida, el resultado solamente puede ser vencer. Solamente es vencer. Y esta verdad es la que Dios desea que aprendamos, que creamos y que vivamos día a día. Sé que no es fácil, porque tenemos que luchar no solamente con las situaciones y adversidades diarias de la vida, sino que también luchamos con nuestros sentidos que nos traicionan, que afectan nuestro ser interior para que desarrollemos preocupaciones, miedos, angustias o tristezas. Es por eso que la declaración que nos enseña el apóstol Pablo tiene una importancia muy grande. Cuando dice ahí en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quisiera que este versículo en particular lo pudiéramos desglosar. Cuando el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo cuando declara, antes en todas estas cosas? Él está diciendo que a pesar de nuestros miedos, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestro enemigo que nos asedia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo, en toda situación, ante toda persona, frente a toda fuerza y en cualquier tiempo, usted y yo somos más que vencedores en Jesucristo, por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo que nos amó. Es lo que dice este versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el apóstol Pablo escribe en todas estas cosas, él está diciendo en toda situación. Traiga a su mente cualquier situación que usted esté viviendo, en conflicto, en adversidad, ante cualquier situación. Está diciendo ante cualquier persona. En ocasiones
no solamente el enemigo de nuestras almas es quien nos asedia. A veces pareciera que utiliza a otras personas para tratar de destruirnos o lastimar nuestra vida. Ese jefe en el trabajo, ese compañero en la oficina, ese vecino, ese familiar, a veces hasta nuestro ser que más amamos. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que tengamos cuidado de la que duerme al lado de ti. Pero no con esto le digo que la mire sospechosamente, sino que tomemos conciencia que el enemigo puede utilizar muchas veces cualquier situación, objeto, persona para asediarnos. Y dice también que ante cualquier tiempo, no importa qué tiempo, en qué momento, ante cualquier cosa, usted y yo somos más que vencedores. Repita conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a través de Jesús, por Jesús, para que al final toda la gloria sea para Él. Si Dios nos da victoria es para que su nombre sea enaltecido, para que la gente diga gloria a Dios. No solamente es para darle victoria en medio de cualquier adversidad, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y mucha gente pueda creer en Él. Cuando Dios ve que Jesucristo está con nosotros, la gente puede decir, Dios existe, verdaderamente Dios existe. Recuerde esto, no existe situación, persona, fuerza o tiempo que sea más fuerte que nuestro Dios. La Escritura afirma en Filipenses 2, del 9 al 11, acompáñeme por favor. Carta dirigida a los Filipenses, Filipenses 2, del 9 al 11. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y comenta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para su gloria. El nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo nos da victoria. Todo se sujeta bajo el nombre de Jesús. Todo nombre. Usted traiga a su mente el nombre de lo que usted está viviendo, aquello que pelea contra usted, aquello que le hace la guerra. Puede ser un vicio, puede ser alguna adicción, puede ser alguna obra de la carne, puede ser ese carácter fuerte, puede ser algún problema familiar, algún problema emocional, algún sentimiento que se está gestando en nosotros que nos quiere robar la paz. Cualquier nombre, póngale usted nombre a esa situación. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, sobre todo nombre. Y si Jesucristo está con usted, si Jesucristo vive en usted, por medio de ese nombre es que podemos tener victoria. Podemos usted y yo tener victoria. ¿Lo cree? El apóstol Pablo continúa diciéndonos en la carta dirigida a los Efesios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Efesios 1, del 21 al 22. Nos dice que Jesucristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se da cuenta? No solamente son circunstancias, no solamente son situaciones que vivimos dentro de nosotros mismos, sino que el nombre de Jesucristo está sobre todo poder, sobre toda fuerza. Hablemos sobre fuerzas espirituales.
Porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De tal manera que usted y yo no debemos de tenerle temor al enemigo. Qué importante es enseñarle nosotros como padres a nuestros hijos que no deben de vivir en temor. Nuestros hijos no deben de crecer con miedos, con inseguridades. Porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y Jesucristo está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando vamos creciendo con esos pensamientos renovados, con esa certeza, hermano, entonces empezamos a manifestar victoria en nuestra vida. Empezamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros reconocemos la autoridad que tiene el nombre de Jesucristo, no puedo más que humillarme ante su presencia. Porque imagínese, ¿quién es Él? El Dios Todopoderoso, cuyo nombre está sobre todo cuanto existe, está sobre nosotros también. Qué importante es reconocer su nombre y lo que representa. Es por eso que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Es por eso que no podemos hacer chistes cristianos, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, ni de Dios Padre. Porque su nombre tiene autoridad. Su nombre se usa para que la gente sea sana. Su nombre es para que la gente sea libre. Su nombre nos da victoria. Y hay que humillarnos ante su nombre, adorarle por lo que Él es, alabarle y buscar glorificarle a través de nuestra vida, porque su nombre es en nosotros. Cada vez que usted y yo oramos, confesamos su nombre. Cada vez que compartimos la palabra, confesamos su nombre. Cada vez que leemos la Escritura, su nombre es en medio de nosotros. Y cuando tomamos conciencia del nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos creer y podemos vivir en victoria. Porque tomamos conciencia de quién es Él. Porque Jesucristo ya venció. Ya lo vimos la semana pasada. Él comentó en una ocasión a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, quiero aclarar esto. El tener victoria no significa que usted y yo no pasemos por adversidades. El tener victoria no significa que no pasemos por aflicción. Las aflicciones y las adversidades forman parte de la vida misma. Los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez. Los tiempos de paz y los tiempos de guerra. Los tiempos de frío, los tiempos de calor. Los tiempos de salud y los tiempos de enfermedad. Pero a pesar de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en eso está la victoria, en reconocerlo a Él ante cualquier situación y permanecer en Él todos los días de nuestra vida. Y si Jesucristo ya venció y Jesucristo está con nosotros, ¿usted qué es entonces, hermano? Confiéselo, créalo. Somos vencedores también. Mire lo que Dios nos revela por su Espíritu. Usted y yo estamos destinados a ser más que vencedores. Volvamos al pasaje de Romanos 8:37, por favor, y leamos todos juntos nuevamente. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ver qué significa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En griego la palabra vencedores es hupernikao. Dígale a su hermano, hupernikao.
Sí, suena raro, ¿verdad? Pero en griego eso significa vencedores. Y nos habla esta palabra de que usted y yo podemos expulsar más allá aquello que nos está haciendo la guerra. Que podemos obligar a algo a salir de su lugar, más allá, lejos. En pocas palabras, ganar una victoria decisiva. Eso significa hupernicao. No una victoria momentánea, una victoria decisiva y para siempre, contundente. Se forma esta palabra de la conjunción de dos palabras en griego. Huper, la cual es una preposición de lugar que significa sobre, encima, más allá, a través, más que. Fíjese lo que está implicando esta palabra. Y la segunda palabra es nikao, que significa vencer o alcanzar victoria. De manera que cuando leemos somos más que vencedores, estamos diciendo que ante toda situación, ante toda persona, frente a toda fuerza y en cualquier tiempo, usted y yo en Jesucristo podemos obligar, expulsar de nuestra vida rotundamente y para siempre todo aquello que nos esté queriendo dañar. Porque a través de Jesucristo, usted y yo estamos sobre toda fuerza. Podemos ir más allá de todo mal y mantenernos en victoria. Es lo que está implicando cuando leemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Juan, que conoció íntimamente a Jesucristo, escribe en su primera epístola, acompáñeme por favor, primera de Juan 4, versículo 4, y nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en usted, hermano? ¿Quién vive en su corazón? ¿Quién vive en sus pensamientos? Si Jesucristo vive en usted, pues usted ya venció. Usted es vencedor. Esa es nuestra herencia, es nuestro destino, es nuestra bendición, es la verdad de Jesucristo. Continúa diciendo en el capítulo 5, versículo 4, también de la misma epístola, primera de Juan 5, versículo 4. Lea conmigo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, si le ha confesado como Señor y Salvador, y se ha arrepentido de sus pecados, usted ha nacido de nuevo. A eso se le llama nacer de nuevo. Toda persona, Dios está esperando que nazca de nuevo, nacer espiritualmente. Es tomar conciencia de la presencia de Dios, empezar a tener comunión con Él, hacer a un lado el pecado que nos separaba, empezar a vivir para Él, amarle, obedecerle todos los días de nuestra vida. Si usted se da cuenta, eso no es religión. Y Dios lo que está esperando es que se establezca esa relación. Cuando usted ha nacido de nuevo, en ese momento nace también a esa posibilidad de ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Por eso le comentaba la semana pasada que cuando no conocemos a Cristo, pues lo más seguro es que vivamos en derrotas. ¿Cuánta gente no se suicida? ¿Cuánta gente piensa que no tiene futuro, que no le va a ir bien? Es que ya subió el dólar. Es que se están llevando el petróleo de nuestra nación.
Es que pues ya quitaron a unos partidos políticos, yo tenía la esperanza en el PT. Y tantos conceptos e ideas derrotistas. Mejor acérquese a Dios. Crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Dios va a empezar a renovar el espíritu de nuestro entendimiento y vamos a comprender que nacimos usted y yo para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si continuamos leyendo unos capítulos anteriores en la misma epístola, en Primera de Juan 2, versículo 14. Primera de Juan 2, versículo 14. El Señor nos dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, o sea, a Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Se da cuenta? Esta palabra de Dios debe de permanecer en nosotros. Y cuando la creo, cuando la recibo como una verdad y actúo en consecuencia, cuando el nombre de Jesús está en nosotros, vencemos. Ese es nuestro destino, inclusive ante toda fuerza del mal. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, una de las últimas palabras que les comentó a los discípulos antes de ascender al cielo, ahí en Marcos 16, acompáñenme por favor, Marcos 16 a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Y les dijo: id por todo el mundo, porque todo el mundo debe de conocer esta verdad, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí está la fe, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En ese momento el Señor les dio autoridad, les dio poder. Hermano, usted y yo podemos vivir en esa victoria, podemos vivir en ese poder y en esa autoridad que tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ante cualquier situación, en cualquier tiempo, ante cualquier fuerza, usted y yo podemos mantenernos firmes y fuertes. Pero la clave para que esto sea una realidad es que aprendamos los principios que nos conducen a vivir en ella. La semana pasada vimos los primeros 3, ¿se acuerda? Número 1, un vencedor reconoce sus errores y decide salir de ellos. En esta semana ya estuvo reflexionando en cómo estamos caminando. Número 2, un vencedor renueva su manera de pensar y de actuar. Número 3, un vencedor se prepara para ganar. ¿Se está preparando para ganar? Hoy vamos a continuar conociendo otros 3 principios que nos conducen a ser más que vencedores. Principio número 4. Un vencedor desarrolla una buena actitud. Dígale a su compañero: desarrolla una buena actitud. Una buena actitud ante Dios, ante la vida. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Lucas 18 del 10 al 14. Qué importante es tener una buena actitud. Una buena condición anímica, a eso se refiere. Buenos pensamientos, buenos sentimientos, los correctos, ante Dios, ante la gente y ante la vida. Vamos a ver la parábola que se le conoce como la del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese esta historia: 2 hombres que van al templo a orar, a buscar la presencia de Dios, cada uno con un corazón diferente. El fariseo pues se presenta delante de Dios y ante sus propios ojos como una persona justa, buena, como una persona triunfadora, que le va bien, que todo lo puede. Aparenta una dependencia de Dios, pero su corazón no tiene la actitud correcta. Y el publicano, su mismo oficio, de alguna manera le condenaba, porque como cobrador de impuestos era mal visto por toda la sociedad. Él mismo se desacreditaba. Él sabía que había algo en su vida que no estaba funcionando, que le estaba fallando a Dios. Sin embargo, él entra dentro de la primera condición o el primer principio que vimos la semana pasada. Él empezó a reconocer sus errores. Tal vez estaba viviendo en fracaso. Él era un perdedor ante los ojos de Dios y ante sus propios ojos. Pero cuando reconocemos nuestros errores ante Dios y le buscamos y nos arrepentimos, empieza a gestarse una nueva condición en nosotros. Y ahí se encontraban estos 2 varones. La actitud es el estado anímico que te lleva a manifestar lo que hay en tu ser interior. Tu conducta manifiesta tu actitud. Lo que somos por dentro, eso reflejamos en nuestras acciones. Lo que pensamos, lo que sentimos, eso es lo que manifestamos. Normalmente usted, ¿a quién saluda? ¿A la gente que le cae bien o a la gente que le cae mal? Pues usted se acerca y abraza y saluda a los que representan un valor en su corazón. Pero a los que no le caen bien, ¿cómo los trata? Hermano, ni me recuerde, porque lo tengo a mi lado. Es muy difícil que aparentemos lo que no somos, al menos que haya hipocresía en nuestro corazón. Y Dios no quiere que seamos hipócritas. Qué importante es tener una buena actitud. ¿Cómo se percibe usted? Su actitud, ¿cómo es? ¿Será agradable delante de los ojos de Dios? ¿Está proyectando una buena actitud ante el Señor, ante la vida? El fariseo se percibía como una persona justa. Él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ante sus propios ojos, él no era un perdedor. Él era diferente. Ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo de todo lo que ganaba. No era un ladrón, mucho menos un adúltero. Podríamos decir que era una buena persona, pero solo en apariencia, porque ante Dios su actitud dejaba mucho que desear. Porque se comparaba con otros, se comparaba con gente que le costaba trabajo salir adelante. ¿Sabe? Un triunfador no se compara con los que no están saliendo adelante. No se compara con los que están perdiendo, por así decirlo. Es como si su hijo llega a casa con la boleta de calificaciones y le dice: mamá, mira, saqué 7 en matemáticas. Y usted le dice: ¿pero por qué sacaste 7?
Pero si me fue re bien, todos tronaron. O sea, porque todos sacaron 5, pues entonces está bien tu 7. Porque se compara con los perdedores. Pero no le dice, pero los alumnos del otro grupo, la mayoría sacó 9 y 10. Eso no lo dice el hijo, ¿verdad? Solemos compararnos con aquellos que les cuesta trabajo salir adelante, para que entonces nosotros sintamos que estamos bien. Y eso hace un perdedor, porque entonces no vamos a tener metas altas, una proyección mayor, sino que vamos a entrar en un conformismo, en un status quo, en una comodidad. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso dice la Escritura, somos más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores. De tal manera que debemos estar dispuestos a enfrentar cualquier problema, cualquier situación. Y conforme vamos caminando en la vida en Cristo y vamos creciendo en fe, pues las pruebas también van aumentando. Ni me lo diga, hermano Jorge, porque si no, en ese momento me rajo. Y no, debemos de saber que la vida en Cristo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y conforme más crecemos en el Señor y nos entregamos, pues el enemigo y la vida misma va a estar más en contra de nuestra felicidad. Pero si usted se mantiene firme, usted va a saber que en Cristo somos más que vencedores. Hermano, pero entonces no me conviene, mejor me quedo así. No leo la Biblia, no oro mucho, vengo de vez en cuando, me la llevo así suavecito para no crecer espiritualmente. Pues no, porque esa es una actitud de perdedor. Dios está esperando que usted y yo nos proyectemos de una manera diferente. Un vencedor busca siempre dar más y dar lo mejor de sí. Un vencedor se pone retos, se fija metas altas y lucha por alcanzarlas. Un vencedor no piensa en sus imposibilidades o en su comodidad, ni en lo que tiene que dejar, sino que tiene una perspectiva real de quién es y lo que puede hacer y está dispuesto a alcanzarlo. Por ejemplo, el publicano que decía ahí en Lucas 18:13, acompáñeme, Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se sabía pecador, sabía quién era y quién no era. Tenía una visión correcta de su persona, ni más ni menos, simplemente un pecador. Pero no era cualquier pecador. Era uno que estaba buscando al único que podía sacarle de su condición. Y esto ya hacía la diferencia. Buscaba a Dios y eso lo convirtió en automático en un vencedor. La actitud que a Dios le agrada es la actitud de aquel que se humilla, que se rinde ante su presencia y reconoce al Señor cuyo nombre es sobre todo nombre. Dice el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón que más le agrada al Señor es ese corazón que se humilla ante su presencia, que reconoce su condición, que reconoce su necesidad de Él, porque es donde Dios puede actuar y manifestarse. Jamás Dios se va a manifestar en un corazón que no tenga fe en Él, en un corazón que no crea en su palabra, en su poder, en su nombre. Veamos algunos pasajes para que apreciemos el poder que tiene delante de Dios el tener una buena actitud ante su presencia. Dice Salmo 147:6. Salmo 147:6. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra.
¿Qué nos conviene más a usted y a mí? Humillarnos ante la presencia de Dios. Humillarnos ante la presencia de Dios. Y no hablo solamente de ponernos de rodillas todos los días para platicar con Él, sino manifestar una actitud constante de humildad ante Dios, ante la vida, ante cualquier persona. Los que se humillan serán enaltecidos. Es la manera de obtener victoria. A veces el enfrentar algún problema con alguna persona no es llegar y decirle, ¿sabes? ¿Sabes quién soy yo? Soy un hijo de Dios. El nombre de Cristo está conmigo. Así que yo estoy sobre ti. No. A veces es humillarnos. Y si te pegan en una mejilla, pones la otra. Y en ese momento tú tienes victoria. Por eso le decía que el principio 2 es renovar nuestro entendimiento y nuestra manera de actuar. ¿Y sabe que así se logran muchas victorias? En humildad. Jesucristo se humilló hasta lo sumo para que usted y yo podamos tener victoria. A través de su humildad, Jesucristo logró victoria para nosotros. Dice Filipenses 2 del 8 al 9. Filipenses 2 del 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un hijo que se humilla, ¿sabe? Es un hijo que va a ser exaltado por sus padres. Una persona que reconoce su condición es una persona que va a tener una buena base para triunfar. Si tú y yo nos humillamos ante Dios, vamos a triunfar. Principio número 5. Un vencedor va contra la corriente a pesar de las circunstancias. Repite conmigo. Un vencedor va contra la corriente a pesar de las circunstancias. Es muy fácil navegar a favor de la corriente. Y la corriente de este mundo es muy fuerte. Sus conceptos, sus principios, la manera de vida es muy fuerte, tremendo. Pero un vencedor no va a favor de la corriente, va en contra de la corriente a pesar de las circunstancias. Mire, esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. A través de la historia de Bartimeo, el ciego. Marcos 10 del 46 al 52. Vamos a leer. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una historia preciosa de cómo una persona que tiene un encuentro con Jesús no vuelve a ser la misma.
Dios no quiere que usted y yo volvamos a ser los mismos. ¿En qué estado llegamos? Cada quien lo sabe. El día de hoy a esta reunión. Pero lo que sí me queda claro es que el día de hoy usted y yo vamos a salir con una actitud de vencedor. Nuestra vida no puede ser la misma después de esta palabra, después de tener un encuentro con Jesús. Bartimeo era un mendigo. Su nombre se compone de dos palabras: Bar, que en caldeo significa hijo, y Timeo, que viene del hebreo tame, que significa inmundo, contaminado, corrompido, envilecido, profano e impuro. De manera que Bartimeo podemos entenderlo como hijo de inmundicia, hijo contaminado, hijo corrompido, envilecido, profano e impuro. ¿A quién le gusta ese nombre? ¿Quién se lo va a poner a su hijo? Nadie, ¿verdad? Yo me he preguntado, ¿qué habrá pensado ese padre o esa madre para ponerle este nombre a este varón? Bartimeo, hijo de inmundicia, hijo impuro. Posiblemente era producto de alguna fornicación o de algún adulterio. Algo ha de haber acontecido desde su concepción. Por eso se le puso ese nombre. ¿Sabe que en ocasiones a través del nombre estamos declarando bendiciones y promesas en nuestros hijos? Pero al parecer este padre estaba proclamando maldición sobre su hijo. Este hijo estaba viviendo en maldición y se manifestaba porque él era ciego y andaba mendigando en la calle. Imagínese su condición. ¿Usted qué diría de Bartimeo? ¿Que era un vencedor o que era un perdedor? Un perdedor. Por donde quiera que veamos, él vivía como un perdedor. A lo mejor así creció, así fue formado, así lo vieron sus padres, ese nombre le dieron y eso se estaba manifestando en su ser. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y Bartimeo aprovecha la oportunidad. Escuchó Bartimeo hablar acerca de Jesús. Él escuchó hablar acerca de este glorioso nombre y empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué anhelaba Bartimeo? Salir de su condición de pobreza, de tristeza, de maldición. Ya no quería ser un perdedor. Y empieza a clamar, ¿a quién? Al único que nos puede ayudar, cuyo nombre es sobre todo nombre, Jesús, el hijo de David. Sin embargo, dice el versículo 48, que muchos le reprendían para que callase. Muchos le decían: ¿y tú para qué clamas? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Ay, a poco crees que Él puede cambiar tu vida? ¿Sabes que no molestes al maestro? Gente que conocía a Jesucristo y posiblemente gente que no conocía a nuestro Señor. Pero ¿qué actitud tuvo él? Dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, hijo de David, hijo de David. Entre más le decían cállate, más clamaba. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Ir contracorriente. Ir contracorriente. El mundo te va a decir cómo vivir la vida. El mundo te va a decir que tú no puedes. El mundo te va a decir que tú no sabes. El mundo te va a decir que estás destinado a fracasar, que naciste en un país tercermundista o en vías de desarrollo, que la situación económica, política, social del país no va a cambiar, que en tu trabajo no vas a prosperar, que te conformes con un incremento del 0.01% en tu sueldo, que vas a vivir en enfermedad, que vas a vivir en escasez, que vas a tener temor,
que eso no se va a sanar, no se va a curar. Todo eso te puede decir el mundo. Pero ¿qué debemos de hacer tú y yo? Navegar contracorriente. Navegar contracorriente. ¿Y clamar a quién? Al nombre que es sobre todo nombre. Y si el mundo nos dice, no puedes, pues clamamos más. Y si el mundo nos dice, Dios no existe, clamamos más. Más. Y si se ponen las cosas más duras con nuestro cónyuge, ¿qué vamos a hacer? Clamar más. Y si empezamos a tener problemas con los hijos, clamamos más. Porque vamos a ir contracorriente. Porque esa es la actitud de un vencedor. Por eso hay que tener una buena actitud. Un vencedor, punto número 4 que lo vimos, se humilla ante la presencia de Dios y le busca y le reconoce. En ese momento, Bartimeo quiso dejar de ser un mendigo, un hijo de inmundicia. Sabía que tenía la oportunidad de cambiar su vida. Solo debía de tener un encuentro personal con Jesús. Un vencedor ve las oportunidades y las aprovecha, sin escatimar esfuerzos. Todos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, Hijo de David. Un vencedor, a pesar de las circunstancias en su contra, persevera y lucha sin desfallecer. Persevera y lucha, se mantiene firme. Es por eso que el apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo voy a permanecer en ti, Señor, sin importar las pruebas que vengan. Yo no me voy a alejar de la vida en Cristo. Yo no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de clamar a ti, no voy a dejar de confiar. A veces la vida pinta muy difícil, al grado que pareciera que nuestras oraciones pegan en el techo y no pasan hasta la presencia de Dios. A veces pareciera que se nos acaba ya las palabras, ya no tengo ninguna oración. Y pensamos que no podemos salir de nuestra condición. Hermano, no le haga caso a esos pensamientos. Siga clamando, persevere en el Señor. Búsquele, ámele, congréguese, lea la palabra, obedezcamos lo que en ella dice. Y tarde o temprano usted va a empezar a ver la victoria. La victoria no va a tardar en su vida. Van a empezar a acontecer cambios en usted. Pero esos cambios se manifiestan cuando empiezan las transformaciones en nosotros a través de la palabra, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Muchos piensan que el quedarse callado en una discusión es símbolo de debilidad. Pero para Dios es símbolo de prudencia y de sabiduría. Muchas personas piensan que el dejar de clamar y callarse ante Dios, pues es el reconocer la condición en la cual vivimos y decirle: Dios, ya te lo entrego. ¿Ha escuchado esa palabra? Te lo entrego. Y dejan de clamar. Ya se lo entregué al Señor. Yo ya no oro por eso. ¿Por qué? Porque ya se lo entregué. No, usted siga clamando hasta recibir respuesta. Siga clamando hasta recibir respuesta. Un vencedor se atreve a ir contra la corriente, haciendo lo que a los demás no les agrada, sino haciendo lo que le agrada a Dios solamente. Dice en Marcos 10, 49, 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Si usted se da cuenta,
Bartimeo fue capaz de dejar su capa y levantarse para ir en pos de Jesús. ¿Qué era lo que tenía más valioso una persona pobre que vivía en la calle? Su capa. Se cubría con su capa. Utilizaba su capa para recibir las ofrendas, las limosnas. Era su protección. Pero en el momento en que se levanta y deja su capa, lo que está diciendo es: voy a dejar todo aquello en lo cual yo confiaba, mis seguridades, mi protección, para empezar a confiar en el nombre de Jesús. Ya no voy a luchar en mis fuerzas, ahora voy a luchar en las fuerzas de Jesús. Un vencedor se levanta de su condición, porque aquí dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó. Un perdedor decide estar postrado, no levantarse de su condición. Pero un vencedor sí, y actúa. Un vencedor sabe que si no se esfuerza, jamás cambiará su situación. Ahí estaba Jesús pasando, y Jesús lo mandó a llamar. Jesús puso sus ojos en él y lo amó. Pero ahora le correspondía a él levantarse y empezar a caminar hacia Jesús. Eso es lo que debemos de hacer usted y yo. No solamente es creer en el nombre de Jesús, sino debemos de actuar. Actuar. Un vencedor camina por fe y sin dudar hacia Jesús todos los días. Un vencedor está dispuesto a renunciar a sus recursos obsoletos para ir a buscar los recursos espirituales de Dios. Cuando Bartimeo llegó ante Jesús, ahí en Marcos 10, 51 al 52, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo cree que lo seguía? Yo creo que él iba contento. No me imagino: ay, pues voy a seguir a Jesús. Yo creo que iba. ¿Ha visto cómo los niños cuando están contentos caminan? ¿Dan esos saltitos? ¿Usted se desplaza así al trabajo? No, ¿verdad? ¿Cómo va el trabajo? Pues bueno, tengo que ir a trabajar. ¿Se da cuenta de la actitud? Qué importante es la actitud. La actitud de este varón cambió. Su vida empezó a cambiar. Había gozo, había alegría. En ese momento se manifestó victoria en medio de la adversidad. Él dejó de ser un perdedor y se convirtió en un vencedor. Hermano, pero todavía no tenía ni trabajo, ni tenía esposa, ni tenía casa. Pero era el inicio. El inicio. Cosas maravillosas van a empezar a suceder en su vida. Y es el inicio. Usted ni se imagina hasta dónde el Señor lo quiere llevar. Cuánta bendición desea derramar en usted. Pero atrévase a iniciar una vida con Jesús. Principio número 6. Un ganador sabe obedecer a Dios. Un ganador sabe obedecer a Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 11. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Comenta la Escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermosa historia. Puede contemplar la situación en la cual se encontraba Simón Pedro con sus compañeros pescadores. Él había pescado toda la noche. ¿Pero qué había pescado? Nada. O sea, había trabajado en balde. Toda la noche estuvo trabajando. Él se estuvo esforzando. Y regresaba a la orilla. Regresaba como un triunfador, como un vencedor o como un perdedor. Yo creo que él se sentía perdedor porque dijo: pues perdí mi tiempo, perdí horas importantes de sueño, le tengo que pagar a lo mejor a los trabajadores, se gastaron mis redes, se gastó el bote, perdí un remo por ahí, a ver si lo encuentro la próxima semana. En fin, situaciones. Él regresaba triste porque el triunfo para él era pescar, llevar alimento a casa, cubrir sus necesidades, tener lo necesario. Pero llegaba derrotado. Imagínese presentarse ante la esposa como caracteriza a las mujeres, ¿no? Con esa alegría y esa sonrisa cuando llega el varón a casa. Mi amor, ¿cómo estás? ¿No le pasa a usted así? ¿Qué trajiste para comer? ¿No? ¿Me vas a llevar a algún lado? Y Pedro: pues ¿qué crees, vieja? Hoy no pesqué nada. Nada. ¿Con qué cara iba a llegar a su casa? ¿Qué le iba a dar a sus hijos de comer? Él se sentía fracasado. Pero no fue esa la historia. La historia fue diferente, porque antes de llegar a su casa, cuando estaba ya remendando las redes, se acerca Jesús. ¿Se da cuenta cómo la vida de toda persona cambia cuando Jesús se acerca? Nos conviene acercarnos a Jesús, porque Él nos lleva de un estado de perdedores a un estado de vencedores. ¿Qué aconteció? Se subió Jesús a la barca y le dice a Pedro: Pedro, apártala tantito, voy a predicar 5 horas en tu barca. Ay, a lo mejor Pedro así todo desganado porque ya había trabajado toda la noche. Sin embargo le dijo: ok, Señor. Se apartó, obedeció. Un vencedor obedece la voz de Dios. Y se apartó. Estuvo ahí pacientemente escuchando a Jesús, y donde que él se tardaba muchísimo, como usted comprenderá aquí. Y de repente termina Jesús de predicar y le dice: boga mar adentro, vamos a pescar. ¿Qué? Estamos a mediodía. Se pesca por la noche. Los peces salen de la oscuridad en la noche para comer en las orillas. Pero ahorita, a mediodía, en el cenit, pues los peces se van a la profundidad. No es buena hora para pescar. Va contra todo lo que se conoce de la pesca. Acuérdate, el vencedor va contra la corriente, porque escucha a Dios y sabe obedecer. Y entonces empezó a bogar mar adentro. Y llegando a un lugar, le dice: echa tu red para pescar. Y habiéndolo hecho, dice en el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y la red
se rompía. ¿Se imagina esa escena? Era tanta cantidad de peces que la red se rompía, ni siquiera podían ellos subirla. Empezaron a llamar a pescadores de otras barcas que estaban allá a la orilla y se acercaron y se llenaron las barcas. Cuando Dios bendice, ¿cómo bendice? Abundantemente. En ese momento, ¿cómo cree que se sentía Pedro? ¿Como un perdedor o como un vencedor? Un vencedor. ¿Cómo cree que iba a llegar con su esposa? Mi amor, te voy a ir a comprar ese vestido, ahora me alcanza. A mis hijos los voy a llevar al parque, los voy a llevar a nadar. Como que cambia, ¿verdad? El panorama. Cuando empezamos a darnos cuenta que cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando escuchamos su voz y actuamos en consecuencia, se empieza a manifestar el fruto de esa obediencia y empezamos a vivir en victoria. Y todo es por medio de Él, a través de Él. Nuestra vida cambia a través de Jesucristo. No crea otra cosa. Jamás piense que usted no puede salir adelante. Pero un vencedor sabe tomar buenas decisiones. Y la mejor decisión de su vida es seguir a Jesucristo. Ahí inicia toda victoria. ¿Usted ha tomado ya esa decisión? Si usted quiere ser un vencedor, solo debemos de escuchar su voz y obedecerle. ¿Y sabe? Dios desea darnos victoria a todos nosotros. Pero para que esto se manifieste, debemos de poner por obra estos principios. Hemos visto 6. La próxima semana vamos a ver otros 4 para que en total sean 10. Yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Y vamos a orar primeramente por los que ya hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Aquellos que de alguna manera le conocemos, pero que tal vez nos hemos descuidado y hemos permitido que se siembren en nosotros otras ideas, otra manera de actuar, que más que llevarnos a vivir en victoria, pues pareciera que nos ha llevado a mantenernos en un estado quo, en un estado de comodidad, en un estado en el que no acontece nada, nada importante, nada grande, en donde no vemos la bendición. Si esa es tu condición y deseas salir de ella, lo único que necesitamos es levantarnos como Bartimeo e ir a Jesús. Si tú deseas empezar a manifestar esa naturaleza de vencedor de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar diciéndole al Señor que le necesitamos. Vamos a atrevernos a clamar a Él, pero vamos a clamar a Él. No vas a hacer una oración simple, vas a presentar tu corazón, así como lo hizo el publicano cuando fue a orar al templo y reconocer nuestra necesidad que tenemos de Él. Clamar como lo hizo el ciego Bartimeo. Yo te invito a que levantes tu voz. Padre, y en el nombre de Jesús, cuyo nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad, venimos reconociendo tu grandeza, venimos a humillarnos delante de ti, a decirte que te necesitamos, que tú eres el Señor de nuestra vida y de nuestro corazón, que por un momento, oh Dios, nos descuidamos y que permitimos que se gesten en nosotros otro tipo de ideas y de pensamientos. Permitimos que se siembre temor en nuestro corazón, dudas, inconstancias. Pero el día de hoy, Señor,
te pedimos perdón, reconocemos la necesidad que tenemos de ti, reconocemos que debe de ser renovado el espíritu de nuestro entendimiento, reconocemos que debe de cambiar nuestra actitud ante la vida, ante las circunstancias, ante los problemas. Reconocemos, Padre, que necesitamos obedecerte más, escuchar tu palabra y actuar en consecuencia. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús tú tomes control y autoridad de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier adversidad en la cual nos estemos enfrentando. Yo te pido que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo actuando en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, y dándonos victoria en medio de cualquier situación, ante cualquier problema, Señor. Problemas económicos, en el nombre de Jesús, danos victoria. Problemas en la salud, danos victoria, Padre. Permite que podamos mantenernos firme, que sea echado fuera todo dolor de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús y nunca más regrese. Que sea echado de nuestra vida cualquier problema conyugal, de tal manera que haya gozo, que haya paz, que haya unidad, que haya amor en medio de nuestro matrimonio. Que cualquier falta de entendimiento con nuestros hijos, en el nombre de Jesús, tú te manifiestes en medio de nuestra relación y nos des victoria. Que se derrame un espíritu de unidad y de amor. Padre, queremos permanecer en ti. Declaramos que si hay problemas en el trabajo, tú te levantas como ese poderoso gigante y nos das victoria. Y va a haber paz y vamos a hallar gracia delante de nuestros jefes. Y va a haber prosperidad y va a haber bendición, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y tú, Señor, sobre todas las cosas, siembras en nuestro corazón ese anhelo de búsqueda por tu presencia, por obedecerte, por amarte, por vivir en tu palabra. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Decidimos permanecer firmes en ti y te damos gracias, Señor, porque cualquier injusticia que pudiera estar viviendo alguno de tu pueblo en este momento, tú te levantas como ese abogado y le das victoria y tú le das justicia y tú derramas bendición sobre su vida. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque aún podemos declarar que el enemigo no tiene parte ni suerte en nosotros y que tú expulsas toda obra de las tinieblas que esté tratando de afectar, Señor, la vida de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios viene sobre la vida de tu iglesia y tú derramas bendición hasta que sobreabunde, derramas gozo, derramas paz, derramas de tu presencia una nueva unción, un nuevo poder para salir adelante. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, gracias, lo recibimos, porque en ti somos más que vencedores en medio de toda adversidad. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.